Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy tenemos a Emily Vivanco Cuba. Ella es ingeniera química por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con más de 6 años de experiencia laboral en industria eléctrica e investigación aplicada en química nuclear y radioquímica. Ya. Tiene cursos en sistemas HACCP, HARPC. Actualmente cursa una maestría en Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Muchas gracias, Emily, por aceptar esta entrevista. Un gusto, Fiorella, un placer poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Muchas gracias. Comencemos un poco definiendo tu carrera. En tus propias palabras, ¿cómo tú defines ingeniería química? La ingeniería química es un proceso de transformación. La materia prima pasa por transformaciones ya sean físicas, químicas, biológicas, para obtener un producto de valor. Por ejemplo, las papas nativas de los Andes peruanos pasan por procesos de físicos que pueden ser lavado, corte, secado, y luego son empaquetados, se les agregan aditivos, sales, conservantes, y finalmente nosotros los podemos adquirir a 4 o 5 soles el paquete y compartir de pronto una película con nuestros familiares comiendo papitas nativas. Entonces, todos los procesos de transformación que existen actualmente en la industria están relacionados a la ingeniería química. Perfecto. Hablemos un poco de las especialidades que existen dentro de esta carrera, porque imagino que hay varias. ¿Nos podría comentar alguna de ellas? Ok, voy a comenzar con la rama de biotecnología, que aún no es muy amplia, por lo menos en nuestro país. En el caso de la biotecnología, por ejemplo, la transformación más importante que ocurre es la biológica. Por ejemplo, si queremos obtener un yogur, lo que hacemos es tener un sustrato, luego colocamos lactobacillus, que son microorganismos que van a realizar un proceso de fermentación láctica para finalmente obtener. Hay muchos pasos eh, en, en el proceso, pero finalmente el producto es el yogur. Entonces, por ahí tenemos una rama que es la biotecnología, pero aplicada a alimentos. Otra rama, eh, medio ambiente. El ingeniero químico también va a tener presencia en procesos como, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales. En las tarjeas de Sedapal hay ingenieros químicos que se dedican al planeamiento y control de las etapas de etapa física, etapa de purificación química y finalmente purificación biológica para que nosotros podamos tener en nuestras casas agua potable. Eh, materiales, materiales podría ser otra rama. Tengo compañeros que iniciaron su graduación en ingeniería química, pero luego están haciendo su maestría en ingeniería de materiales. Y esto sí es, hay 1000 subramas dentro, pero por ejemplo, las pinturas que se usan en los barcos, porque ellos están en constante contacto con el agua salina y se oxidan, entonces para evitar esta corrosión de los metales se utilizan unas pinturas muy específicas. Estas pinturas son desarrolladas en laboratorios de investigación de materiales porque allí desarrollan diferentes polímeros, nanomateriales para poder generar esta resistencia a la corrosión. Y finalmente, por aquí tengo anotado, la optimización de procesos, por ejemplo, es otra rama que es de hecho lo más común en, en una planta de producción. Muchos ingenieros químicos se dedican a optimizar, ya sea temperatura, de secado, por ejemplo, ya sea el pH, que es el nivel de acidez de un néctar, de un jugo. Entonces, optimizar todos los procesos para poder generar una mayor capacidad de la planta de producción. Entonces, por allí tenemos 4 ramas en las que yo puedo detectar que tengo muchos colegas
trabajando. Perfecto. Y veo que es una carrera bien amplia, ¿no? Porque estás en el sector industrial, también puedes estar en Sedapal, digamos. Yo no tenía conocimiento de esa parte, por ejemplo. Veo que es una carrera súper amplia. Sí, Incluso en química nuclear, como dices, ¿no? En tu trabajo anterior, por ejemplo. sí, ¿Nos puedes decir qué hace un ingeniero químico en su día a día, según tu experiencia? sí. Eh, ok, vamos a situarnos en el caso de un ingeniero químico que se encuentra en una planta industrial, porque existe una parte, una fracción de los ingenieros químicos que se dedican a la parte de investigación. Existe la investigación en ingeniería porque a veces uno piensa que la investigación es para carreras puras, ¿no? Matemática, química, Sí. física. No, la investigación existe también en la ingeniería porque es precisamente estas ramas, pero aplicadas a producir. Entonces, un ingeniero químico en su día a día muestrea, es decir, toma muestras de diferentes etapas de un proceso productivo. Luego de tomar estas muestras, realiza mediciones de parámetros, diferentes parámetros. Por ejemplo, si estamos haciendo el tratamiento de agua de caldera en una planta hidroeléctrica, entonces vamos a medir parámetros de esa agua que nos va a permitir saber si es que nuestro proceso necesita algún ajuste de alguna condición. Medimos pH, que es el nivel de acidez, medimos concentración de sílice, concentración de hierro, porque por ejemplo estos pequeños metales van a producir, si es que estuvieran por encima de un límite, van a producir eh, esta oxidación, corrosión, que es lo que tratamos de evitar siempre en todo tipo de proceso. Independientemente de lo que produzcamos, siempre la corrosión va a ser un tema aparte. Ujú. Entonces, un ingeniero químico muestrea, mide condiciones, ajusta flujos, ajusta parámetros, volúmenes de dosificación. Podemos tomar decisiones en el día a día a partir del tratamiento del... Eh, como que todo es todo queda muy gaseoso, ¿no? Muy etéreo. Pero al final, en el día a día, creo que los chicos pueden, los adolescentes pueden asociarlo a una cocina al final del día. En una cocina nosotros ponemos diferentes ingredientes y vamos viendo qué tal está el sabor y a partir de esto medimos las condiciones de pronto está muy ácido, muy agrio, le falta sal, le falta azúcar, vamos ajustando. Eh, está muy húmedo, yo quería un arroz con pollo, me está saliendo un aguadito, entonces aumento la temperatura. Entonces es esto, es ir midiendo, corrigiendo, dosificando para poder obtener el mejor producto y la mayor cantidad posible. Genial. Bueno, Emily, vamos a entrar un poco a la parte personal, digamos. Quería preguntarte, ¿cómo tú decidiste estudiar esta carrera? Y también, ¿por qué decidiste estudiar en la universidad donde estudiaste, la uni? La decisión de estudiar ingeniería química, a mí me encantaba la química. Entonces tenía la opción de química pura o una ingeniería. Cuando fui a estas ferias de orientación vocacional que realizaba en esa época el CEPREUNI, el Centro de Educación Preuniversitaria, me encontré con un gran profesor que es Mario de la Cruz, un profesor de Ingeniería Química de la UNI. Este profesor nos explicó que si a nosotros nos encantaba la química y la investigación, escogiéramos química, pero que si además nos encantaba rompernos la cabeza con las matemáticas, matemática 1, 2, 3, Laplace, integrales, simples,
todo tipo de matemáticas, entonces nos vayamos para la parte de ingeniería. Y a mí me encantaban las matemáticas. Entonces, además de eso, hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo que las decisiones que tú vayas a tomar van a tener un impacto en la industria y en lo que la gente termina consumiendo, termina usando. Entonces, creo que también es un tema de qué aptitudes tengo y más la personalidad. De pronto, para la investigación pura se trabajan en laboratorios pequeños, volúmenes pequeños, es todo con suma cautela. Y en ingeniería hablamos de toneladas, litros por minuto. Entonces, es un poco eso. Y la pregunta era, ¿por qué escogí ingeniería química? Era así, me encantaba la química, la matemática, y me veía a mí misma tomando decisiones en una planta industrial. Perfecto. ¿Y cómo fue tu proceso de preparación para ingresar a la uni? Porque entiendo que es una de las universidades más difíciles de entrar Cierto. en Perú, ¿no? Sí, yo me preparé un año en una academia. Debo decir que el colegio en el que estudié la secundaria era muy bueno, entonces yo ya tenía bastante conocimiento sólido antes de entrar a la academia. En la academia postulé una primera vez y no ingresé, porque la uni cambia de modalidades cada cierto tiempo, entonces a veces hay una modalidad de agrupa carreras y tú puedes escoger canales, ¿no? Canal uno está la carrera tal y tal y tal, en el canal 2 así. Entonces me acuerdo que en aquella época estaba asociada de esa manera. Y el canal en donde yo estaba postulando era así, ingeniería civil, sanitaria y ambiental. Y en aquella época yo estaba postulando para ingeniería sanitaria, porque me encantaba el tema de tratamiento de aguas y esto. Entonces, obtuve un buen puntaje. Lamentablemente no pude ingresar porque todos los que iban a este canal, la mayoría iba a ingeniería civil y los puntajes Mm, para ingeniería civil subieron son bastante. 17, 16. Entonces, y qué bueno que no entré porque después me di cuenta que lo que yo quería era ingeniería química, ya con esta orientación vocacional, ¿no? A veces uno se lanza nada más porque dice, yo quiero trabajar en tal lugar, pero a veces tú no sabes qué es lo Lo que que hacen hace. en ese lugar. Ujú. Así que ya la segunda vez postulé para ingeniería química como mi primera opción y el puntaje que obtuve porque estaba mejor preparada ya fue mucho más alto, entonces me permitió ingresar a mi primera opción. Que ahí Ah, qué también me chévere. acuerdo, habían 7 opciones, entonces a mí lo que me gusta de la uni es que cada cierto tiempo cambia la manera, cambia la estructura del juego, por así decirlo. Ah, qué chévere. Entonces, esto, una vez ingresaste ya, digamos, ya la felicidad. ¿Te chocó los primeros cursos que llevaste respecto a el colegio y la academia? ¿O lo llevaste un poco más fácil, digamos, porque ya estabas preparada? No, fue un shock y emocional más que nada, porque los primeros exámenes, yo creo que nada te prepara para la vida académica en la uni, en donde te enseñan de pronto A más B mediante una reacción es igual a C. Y la pregunta del examen es de pronto cuál es la masa atómica del calcio si es que esta reacción ocurre. Entonces, uno termina aprendiendo mucho, mucho más en el examen que en lo que te has preparado para el examen. Entonces, las notas, las primeras notas eran terribles, terribles, 0,2, 0,3. Ya luego entendimos que eh, la estructura académica en la uni es así. Tú vas, recibes las clases y luego sales y empiezan tus segundas clases que son autodidactas y aprender mucho más
que lo que el profesor enseñó. Y de hecho, ellos te dicen, en esta hora y media yo no voy a poder enseñarte todo lo que necesito que tú sepas. Así que saliendo de aquí van a leer a tales y tales y tales autores, tales y tales y tales libros. Estoy dejando 5 papers en la nube para que lo lean, ¿no? Para la siguiente semana. Entonces ya nos sale ya el segundo semestre en adelante, ya es mucho más llevadero que el primer semestre, que todo es un cambio muy drástico al sistema que tenemos. Sí, y respecto al colegio es muy distinto, pues, ¿no? Correcto, sí. Sí. ¿Me podrías comentar, bueno, tus 5 años de experiencia en la uni de la carrera? ¿Qué curso te gustó más y cuál te pareció un poco más complicado? El que me gustó más, o que por así decirlo me llamó más la atención porque salía de todo lo que yo conocía hasta ese momento, fue un electivo, microbiología industrial. Y allí es que tuve mi primer contacto con microorganismos, ¿no? Recuerdo que la profesora de laboratorio de aquella época nos llevó a la Universidad Agraria La Molina para que hiciéramos una fermentación con un lactobacillus. Y ese fue, digamos, lo que marcó a partir de entonces mi enfoque. A partir de entonces yo siempre estaba buscando el área de biotecnología. Me encantó simplemente saber que existía una transformación más allá de la química y la física, que era la biológica. Y el curso que más me costó, diría que fue termodinámica. ¿Por qué? Termodinámica es una combinación muy fuerte de la química con la matemática, pero una matemática que uno lleva de manera ideal, ¿no? Entonces uno aplica sus integrales y dice, bueno, no lo voy a volver a ver. Entonces luego pasan los ciclos y en octavo ciclo, ¡pum!, aparece nuevamente y aparece fuerte. Entonces, sobre todo por los procesos de resolver que son iterativos y que están muy relacionados a qué habilidades tienes tú en programación, porque si solamente te quedaste con Excel, no vas a llevar bien el curso. Vas a necesitar más herramientas que los profesores no te dicen que vas a necesitar. Esa es la Entonces, pregunta. ahí puede ser fuerte. ¿Por qué no te dicen si sabes que es necesario para el siguiente curso, digamos? Justo ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué Sí. cursos extracurriculares tienes que llevar para no tanto o tal vez insertarte al mundo laboral o para llevar más fácil tus cursos? De todas maneras, mira, el Excel es así. Los profesores en el primera semana de clases te mandan una lista de cálculos que ellos no te dicen que tú tienes que utilizar el Excel, pero tú sabes que para poder resolverlo sí o sí vas a tener que utilizar el Excel. Posteriormente los cálculos se hacen más y más complejos, que el Excel ya no te basta, sino que tienes que aprender la herramienta de programación de Visual Basic que está dentro de Excel. Entonces, allí uno se da un alivio porque ya los cálculos que son iterativos se hacen simples, ¿no? Ya haces pequeños programas. Luego siguen pasando los semestres y el Visual Basic ya no es suficiente, necesitas una herramienta más rápida. Entonces ahí es que viene Python. Y en estos programas, estos software, tú empiezas a escribir programas que te faciliten un cálculo y estas aplicaciones, por así decirlo, las vas a tener que usar al final en una calculadora, porque es lo que tú te llevas a, al laboratorio. Uno no está con la laptop, ¿verdad? Uno está con su bata de laboratorio, con el equipo y con la calculadora que entra aquí en el bolsillo. Entonces, allí vas introduciendo los parámetros que vas midiendo, temperatura, cuánto es temperatura de fusión, cuánto volúmenes, y al final necesitas esas respuestas en ese momento, porque si esa respuesta es más baja o más alta de la esperada, tienes que corregir in situ. Entonces,
haces un programa en Python y luego lo metes a la calculadora para poder llevarlo a tu laboratorio. Y todas estas cosas, lamentablemente, los profesores no te dicen que vas a tener que hacer, pero sería lo primero que les diría a cualquier persona que va a estudiar ingeniería, que sí o sí va a tener que aprender a programar. No hay manera de que sobreviva sin aprender programación. ¿Y en qué lenguaje, o sea, programas? Diferentes, puede ser, por ejemplo, Python. Aquí en biotecnología utilizan mucho R. Eh, Cuando entré a la universidad y llevé el curso de programación, utilizábamos C++, pero es un lenguaje que la generación actual está desplazando por Swift, por Python. Entonces, va a depender mucho de la generación, creo yo. Yo sí me acostumbré más a C++, la verdad, pero uno también tiene que adaptarse a lo que terminan usando en equipo, ¿no? Perfecto. ¿Y otros cursos que sientes que deban estudiar aparte de programación? Extracurriculares, no sé. De todas maneras, yo diría que oratoria, porque a veces el perfil del estudiante de ingeniería es un chico que sabe muchas matemáticas, que su cerebro es así, una calculadora, tananana, pero al momento de trabajar en equipo, de proponer ideas, eh, puede tener un poco de oportunidades de mejora para poder expresarse con claridad, para poder hacer notar a un profesor que está cometiendo un error de cálculo, hacer algún tipo de acotación necesaria para la clase. Entonces diría programación, oratoria y algunos cursos sí que son diplomados que se pueden hacer dentro de la carrera, que es gestión de calidad. Porque a veces uno sale noveno, décimo ciclo a buscar prácticas pro ya cuando termina. Y lo primero que se te puede presentar, porque hay mucha oferta laboral, es auditorías, gestión ambiental, eh, SOMA, seguridad ocupacional y medio ambiente. Entonces, ISOs diría también. ISOs, exacto, ISOs de calidad. Entonces diría que llevar algún diploma, algún curso extracurricular de uno de esos sería muy importante. Bueno, justo estás hablando de la parte de ya laboral, cuando comienzas a buscar trabajo. ¿Hay buena salida para los ingenieros químicos en el ambiente laboral o es un poco complicado? ¿Y cuándo sugieres comenzar a buscar las prácticas? Yo creo que eso también ha cambiado un poco. En la época en que yo estudié la carrera, no nos pedían tener créditos como horas cumplidas en prácticas preprofesionales para obtener el título. Me parece que ahora sí. Ahora tienes que demostrar que hiciste 4 meses, 5 meses de prácticas pre para que estos los cuenten como créditos y que puedas obtener tu grado de bachiller, por ejemplo, ¿no? Y también va a variar entre diferentes instituciones universidades. Entonces recomendaría que un semestre antes vayas postulando, no necesariamente a empresas que tú digas, no, a esa empresa no voy a postular porque no me gusta esa rama. Postula porque te van a llamar, te van a entrevistar y si al final recibes una oferta, puedes declinar, pero ya pasaste por la etapa de hablar con un entrevistador, de La conversar, experiencia, ¿no? exacto, pasaste por esa experiencia que va a ser la misma experiencia que vas a tener si postulas a la empresa que sí quieres ingresar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, ya. A ver, déjame ver. Si hay buena salida laboral para un ingeniero. Ah, sí. En el Perú no va a faltar el trabajo para el ingeniero químico porque tenemos nuestra industria de alimentos, ¿no?
Tenemos todos los alimentos procesados se realizan en una planta industrial. En toda planta industrial hay un ingeniero químico, independientemente de si esta planta es de alimentos, que van a haber ingenieros de alimentos, si esta planta es de producción en una mina, por ejemplo, que van a haber ingeniero de minas. En una planta de petróleo que vas a encontrar los ingenieros de petróleo, independientemente del rubro, sí o sí va a haber presencia de ingenieros químicos por el tipo de formación que tenemos, que es, si bien es global, también tenemos estos conocimientos muy fuertes en operaciones unitarias. Por ejemplo, una operación unitaria, una extracción líquido-líquido, o el proceso de secado, o el proceso de transferencia de masa. Son operaciones que se repiten en todos los rubros, ya sea ropa, textiles, las pinturas para algodón, producción de alimentos, tratamiento de residuos que contienen algún componente valioso. Entonces, en el Perú hay oferta, hay demanda de ingenieros químicos. Lo que sí te podría decir es que hay rubros de especialización de ingeniería química que aún no están explorados en el país. Por Como por ejemplo, ejemplo, el que yo estoy siguiendo ahorita, ¿no? El rubro de ingeniería química aplicada a biotecnología. Entonces, en el país, ¿qué podemos encontrar de biotecnológicos? El rubro de alimentos, pero ahí se acabó. Entonces, de pronto en el extranjero sí encontramos productos, por ejemplo, los detergentes biológicos que son hechos a partir de un proceso de fermentación con microorganismos. En el Perú yo veo que esta industria está aún a unos años en de pañales. que a alguien le interesa invertir en este tipo de planta, ¿no? Pero sí, en todas las ramas vamos a encontrar salida, de todas maneras. ¿Y los rangos salariales más o menos son competitivos o sientes que no tanto? Es un poco sufrido, digamos. Yo creo que esto ya es más sistemático, ¿no? Es por el tema de que uno sale a, a buscar empleo y en el mercado pues te dicen, ¿cuál es tu experiencia laboral? Y uno dice, bueno, acabo de egresar, hice estos cursitos, hice esta investigación, escribí un paper científico, pero a la industria realmente eso no es algo que ellos toman en cuenta, sino la experiencia. Quiero años de experiencia. Si tienes 0 años de experiencia, vas a empezar con un sueldo mínimo. Y en el Perú esta estructura es así. Vas sumando experiencia en un rubro y estos años se van compensando también con un incremento en el salario. Competitivo diría que son los salarios cuando ya estás posicionado como jefe de planta, gerente de seguridad de planta, pero los primeros años pueden ser difíciles. Si tienes alguna referencia de trabajar en el sector público y en el sector privado, tal vez una comparativa. En el sector público, mi experiencia de prácticas en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que allí se respeta mucho el horario, ¿no? Entonces, por ejemplo, es de 8 a 4 de la mañana, perdón, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y me parece que ellos tienen una estructura más burocrática, es como, se acabó un reactivo, ok, vamos a solicitarlo. ¿En cuánto tiempo llegará? Uy, hasta que la solicitud pase a jefatura, ellos lo firmen, lo manden a logística, logística lo pida al otro ente, llegue desaduanes, 4 meses. Wow.
Mientras tanto, el investigador está que no sabe cómo producir porque pues no llega el reactivo, ¿no? En cambio, en la industria privada es, ¿qué necesitas? Este reactivo. Ah, ok, listo, firmado, sellado. ¿Cuándo llega? El fabricante dice que llega en 8 días. Excelente, tú lo tienes en 8 días. Y todo es así mucho más Más rápido. enfocado a producir, que es lo que le importa al final al Al privado. fabricante. Ujú. Entonces, la Perfecto. principal diferencia yo podría decir que es la burocracia. Y si tienes referencias también de trabajar en Perú versus el extranjero, ¿o qué diferencias notas al haber ya estudiado un poco en el extranjero respecto a Perú? Yo creo que más que país te puedo hablar de la institución, porque, bueno, enfocado a investigación, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente en la Facultad de Ingeniería Química y Textil, porque también tenemos diversas facultades y cada facultad tiene un sistema, tiene una estructura propia, por así decirlo. Entonces, en la FICUT tenemos equipos, pero valiosísimos, son equipos de 1 millón, 1,5 millones de soles, eh, que tienen tanto potencial para poder investigar. Hacer una prueba en uno de esos equipos ya te asegura poder producir un artículo científico de calidad. Lamentablemente, en las universidades del Perú, considero que no hay esta estructura de tener técnicos por equipo, técnicos asociados por equipo, sino que existe un técnico que está al cuidado de 10, 20 equipos y encima este técnico tiene que responder correos. Entonces es un todista, ¿sabes? Tiene que responder los correos de los profesores, de los alumnos tesistas que le están preguntando si pueden usar tal equipo, del profesor que le está pidiendo el manual de tal equipo. Él tiene que hablar con los proveedores de los equipos para que vengan a hacerles mantenimiento cada 6 meses, cada año tiene que estar con su cronograma. Entonces creo que es demasiado para una sola persona. Y aquí, por lo menos en esta facultad, que es la Facultad de Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología de la Universidad Federal de Paraná, porque es que también hay otras realidades de otras universidades. Entonces, hay un técnico por equipo. Entonces, él solamente su vida se enfoca en eso. A cromatografía gaseosa, hay un técnico aquí que recibe todas las solicitudes de todos los tesistas, que habla con un único proveedor que es de su equipo y quieres un análisis en FTIR, te vas con otro técnico. Entonces, yo creo que al final eso impacta mucho en la disponibilidad que va a tener un investigador a poder realizar sus experimentos. Y ya en la vida laboral, creo que somos muy parecidos. La industria privada de ingeniería química en el país es muy parecida a la industria aquí, los mismos eh, rangos salariales, que obviamente están relacionados a la calidad de vida, ¿no? Que no es lo mismo de pronto la conversión de un sol es 1,5 reales. Si lo comparamos a la calidad de vida, al final un sol es un real. Entonces, los rangos de horario laboral, las facilidades de poder llegar a la empresa. Por ejemplo, en Perú tenemos empresas en Chilca, los trabajadores en Lima, lo que hace la empresa es mandar un bus a recoger a sus trabajadores. Aquí lo mismo, tenemos las plantas, están en ciudades alejadas y los trabajadores están en la capital, entonces los buses, el transporte, vales de alimentación, sí, es todo muy parecido, Entiendo. lamentablemente.
Quería que hablar también un poco de tu experiencia en la maestría. ¿Cómo así decidiste estudiar una maestría y por qué en el extranjero? Bueno, yo estuve buscando maestrías asociadas a biotecnología en el Perú. La mayoría de ellas estaban en universidades particulares. Eh, en ese momento yo no me podía permitir una maestría en que tuviera que pagar semestralmente una cuota que Son pues altos. entiendo que uno utiliza diferentes infraestructuras, los laboratorios son carísimos de construir, de implementar con equipamientos, con reactivos. Entonces, sí sé que este modelo de negocio educativo en el país es pues de esta manera, ¿no? Pero decidí buscar becas, empecé a buscar programas que tuvieran un financiamiento para el estudiante, que al final cuando tú te vuelves a convertir, sales del mundo laboral para volver a estudiar, por así decirlo, no tienes ingresos, entonces es difícil poder hacer las dos cosas, estudiar y trabajar, muy pesado. Así que al final uno se termina convirtiendo en un investigador de tiempo completo. Así que busqué en Google, estaba buscando en inglés maestrías en bioprocesos y un amigo que ya estaba aquí en Brasil, pero estaba en la ciudad de Sao Paulo, me envía algunas convocatorias. Entonces apliqué a 3 convocatorias, recuerdo. Una de ellas era aquí, en la ciudad de Paraná, al sur de Brasil. Curitiba específicamente, y hice el proceso selectivo, di exámenes, tuve entrevistas. Las entrevistas las di en inglés, que de pronto aquí se hace todo en portugués, ¿no? Pero si uno no tiene todavía ese idioma, las entrevistas son en inglés. Entonces también considero que es importante que dentro de los cursos extracurriculares, de todas maneras, tiene que ser el inglés, porque el mundo es así, está escrito en inglés, nos guste o no. Entonces, al final apliqué aquí, me aceptaron y cuando ya estaba alistando todas las cosas para venir, me enteré que me habían aceptado también en otra convocatoria, pero ya yo había hablado con los profesores aquí, ya tenía todo el rumbo para venir, entonces decliné en la otra convocatoria y fue eso al final lo que me motivó a hacer un cambio del mundo laboral para volver a los A ser laboratorios. investigador. Yo creo que fue la motivación de hacer un cambio en mi carrera y sobre todo porque a mí este tema de biotecnología me gustaba mucho. En el Perú no había de pronto tanta oportunidad para aplicar a trabajos de investigación en este rubro como ingeniera química y fue por eso mismo que uno termina buscando oportunidades en el extranjero. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco ya del tema crítico, digamos, no crítico, pero bueno, sí crítico. Eh, Tú desde tu experiencia laboral, ¿qué problemática has visto que se deba solucionar en cuanto a tu carrera? No sé, has visto algo y dices, no, eso está mal, se tiene que cambiar. Soy, no sé, la ministra o, no sé, la presidenta o alguien que tiene poder y digas, ya visualizaste ese problema y quieras solucionar. ¿Cuál sería? Una problemática que hayas visto y digas, no, eso está mal, como que se debe solucionar. Eh, a nivel estructural, yo creo que la política tiene mucha influencia en cuanto a las diferentes estructuras salariales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creería que una mejora podría ser que los estudiantes universitarios no tengan que ser ellos quienes busquen las prácticas, porque uno está de pronto con exámenes, está con los extracurriculares,
tiene que entregar 1000 informes, la tesis, entonces, y encima uno mismo tiene que escribir a las empresas para poder aplicar, cuando en realidad si esto se considera un requisito para poder egresar, las universidades son las que tendrían que salir a realizar estos convenios con las empresas para que ellas puedan considerar una cierta cantidad de plazas y hacer este proceso mucho más llevadero que actualmente es. Yo diría que en ingeniería química funciona un poquito diferente que de pronto el área de salud en cuanto a los problemas que podemos encontrar en la vida real, ¿no? Porque el área de salud, claro, tenemos el área privada, las clínicas, pero principalmente es un tema del Estado. En ingeniería química todo es privado, entonces las condiciones que uno tenga en planta va a depender de la visión de este consorcio de asociados dueños de la empresa. Y ya allí pues hay condiciones muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos estas empresas que respetan las 8 horas laborales de lunes a viernes y tenemos estas modalidades de trabajo en mina, por ejemplo, de 14-5, ¿no? Trabajas 14 días, descansas 5. No considero que sea llevadero, que sea humano tener a alguien trabajando 14 días de corrido, por más que luego lo compenses con 5, con 6, con 7 días de descanso, porque en esos 14 días no hubo ni un suspiro. Entonces trabajaste jornadas completas. Si bien la paga es buena, considero que podrían haber ciertas decisiones políticas que cambien esta estructura, porque creo que es agotador. Y yo lo noto mucho en los compañeros que han ido a hacer sus prácticas a minas, regresan realmente el cansancio te puede al final te resta, ¿no? Te resta años de vida, uno no puede tener una rutina de trabajo. Tengo otros compañeros que, por ejemplo, en ingeniería química es así. Las plantas producen 24/7. Tú tienes una jornada de día, luego hay otro que trabaja en la tarde, hay otro que trabaja de madrugada. Y son rotativos. Y son rotativos. No sé a quién se le podría ocurrir hacer trabajos rotativos. El ser humano necesita una rutina, pero no. Una semana estás de día, una semana de tarde, una semana de madrugada. ¿En qué momento estudié inglés? ¿En qué momento compartí con los padres de los amiguitos de mis hijos? No hay una estructura. Entonces yo creo que eso se podría mejorar muchísimo. Sí, todo perfecto. Y quería preguntarte también, ¿cuál es la importancia o el aporte de tu carrera a la sociedad? Eh, es la naturaleza de la ingeniería química viene a ser eso, la transformación de la materia prima para producir productos con un valor agregado. Entonces, la importancia de mi carrera y el impacto que va a tener en el día a día, en la vida de las personas, es poder facilitar el acceso que estas personas tengan a ciertos recursos. De pronto, en el día a día, no sé, queremos preparar unos tallarines rojos. En vez de ponernos a licuar el tomate, picar la cebolla, tenemos las salsas envasadas, listas para usar. De pronto, si vamos más allá, que ya no solo vemos el tema del acceso, la conveniencia, las facilidades, sino los inconvenientes que tenemos en los materiales, los aviones y los barcos que están expuestos a diferentes condiciones ambientales y estos se corroen y causan pérdidas para el capital. Entonces,
cómo detenemos esto, cómo podemos eh, generar una pintura anticorrosiva, algún tipo de material que prevenga este deterioro. Entonces, creo que al final es generar productos que puedan eh, tener un valor dependiendo del rubro, pero que generen un valor al día a día. Perfecto. Y también esto, en la sociedad, esos productos o cosas así como que le facilita la vida, ¿no? Al final de cuentas. Sí, Quería preguntarte el impacto del COVID en el desarrollo de las labores, ya sea la de trabajo profesional o de repente en estudios, respecto a tu experiencia. ¿Cómo fue el COVID en tu caso? el COVID. Bueno, tuvo un impacto en la educación muy grande, al menos en ingeniería química. Muchos de los compañeros que se encontraban en ciclos críticos, por así decirlo, que son los últimos, en donde llevamos laboratorio de operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son la vida del ingeniero químico, son el pan de cada día. Entonces el COVID impidió que estos compañeros que se estaban a punto de graduar, noveno décimo ciclo, siguieran asistiendo a los laboratorios. Entonces transformó los laboratorios en un espacio virtual. Los profesores mostraban videos de cómo eran las prácticas antes del COVID, trataban de hacer diferentes diapositivas para poder realizar una versión digital lo más parecido posible, pero creo que al final del día uno aprende mediante los sentidos, ¿no? Tocando, midiendo, experimentando, y ese fue un gran inconveniente por el lado académico. Ya por el lado laboral, eh, yo me encontraba trabajando en una planta hidroeléctrica cuando inició la pandemia, y los recortes de personal que hubo en aquella época me llevó a mí a perder mi trabajo y luego pues buscar en qué otro rubro se necesitaba de ingenieros químicos. Y luego es que dejo el tema de las plantas industriales para ir por el lado del rubro ya más académico y comenzar a entrenar a diferentes investigadores en el uso de equipos. Y ese fue mi nuevo trabajo. Yo me dedicaba a capacitar a profesores e investigadores en el uso de estos equipos que realizaban análisis químico o procesamiento químico. Entonces, ese es un rubro que es el rubro comercial, que también se podría decir que es un oligopolio en el Perú, que solamente empresas, sí, 5 o 6 empresas que se dedican a la venta de equipos de Claro, análisis químico, ¿no? ok. Y quería preguntarte también, ahora que está saliendo la IA, ¿cuál crees que va a ser el impacto o ya está impactando en el desarrollo de tus labores, digamos, no, de repente académicas o de repente laborales? Creo que es un gran plus. La inteligencia artificial va a poder responder en tiempo real o va a poder soportar o sugerir la resolución de ciertos problemas que se pueden presentar en planta, que de pronto el procesar la data tomaría mucho más tiempo con 5 o 6 cabezas haciendo cálculos, que una IA en el que tú introdujiste todos los cálculos que necesitas que sean hechos, los programas que ya programaste, las aplicaciones, y esta inteligencia artificial va a poder ayudarte a ti a tomar decisiones mucho más rápido. Entonces no es un tema como de la IA nos va a reemplazar, nos va a quitar los trabajos a los ingenieros químicos, no, es sino va a ayudarnos a mejorar los tiempos de respuesta, tomar decisiones más rápidos,
hacer un tratamiento de data mucho más rápido, in situ. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos a los profesionales a poder tener más facilidades en el campo laboral. También tomarlo como una herramienta, ¿no? Correcto. Ok. Quería preguntarte, ya estamos entrando un poco en la parte final, ¿cuáles son los retos que van a tener los futuros profesionales, colegas que vas a tener? Los retos. Bueno, creo que principalmente serían en las ramas nacientes de la carrera, porque la rama de hidrocarburos, de minerales, de alimentos, en el Perú ya está posicionado. Una planta industrial no es algo que tú puedas modificar, ya está montada, los procesos son 8, un ejemplo, ¿no? Los procesos aquí son 8, ya cada equipo ya existe, yo lo que necesito es que optimices. Entonces ahí un ingeniero va buscando ciertas condiciones que sí se pueden modificar, pero yo creo que los retos serían en este tipo de industrias que van a existir, porque si bien no son de importancia ahorita para ningún inversor de capital, yo sé que lo va a hacer de aquí a unos años, y es el tema de biotecnología industrial. Entonces creo que los retos va a ser salir de nuestra zona de confort, de transformación física, química, y poder empezar a entender las transformaciones biológicas. Entonces creo que este es un gran reto porque es prácticamente una nueva rama, es entender el comportamiento de un microorganismo que dependiendo de la especie puede producir en tal o cual cantidad el agente activo que tú estás deseando. Entonces, creo que el reto sería poder salir un poquito de lo que ya conocemos, poder seguir estudiando en qué otro tipo de transformación existe. Perfecto. Y también, ¿qué es lo satisfactorio de tu carrera en esta experiencia que tienes de 7 años? ¿Y cuál es lo complicado? Estamos hablando un poco de lo complicado, bueno, por sectores, ¿no? Pero en general, Yo podría decir que lo complicado es tomar la toma de decisiones. Cuando ya tienes cargos altos, gerente de planta, jefe de planta, creo que la toma de decisiones va a ser lo más complicado que existe, porque una decisión mal pensada, mal organizada, puede llevar a pérdidas. Y pues las pérdidas en una planta no son de unos cuantos soles, ¿no? Involucra mucho capital. Y lo más, ¿cuál era la otra pregunta? lo más satisfactorio de tu carrera. Lo más satisfactorio es poder ver eh, el impacto que estás generando. Por ejemplo, dentro de cada planta hay un laboratorio. En este laboratorio se pueden tomar decisiones que tienen que pasar por un proceso de validación para ver si estas mejoras se aplican a gran escala y que estos productos innovadores o de mejor composición, por ejemplo, ¿no? Los cementos, que en Lima hay diferentes calidades de cementos porque nosotros tenemos mucho el tema del salitre. Entonces, son cementos que no existen aquí o en ciertas zonas aquí en Brasil, porque ellos no tienen el problema que tenemos los limeños. Entonces, nosotros necesitamos una composición específica de cemento para poder construir casas que sean habitables, ¿no? Y creo que al final es eso, porque si tú empiezas una planta industrial, eres un inversor extranjero que vas a ir a vivir a Perú,
porque vas a abrir tu planta en Perú. Entonces, traes tecnología del extranjero, traes los reactivos del extranjero y al final estás produciendo algo que no sirve. Tienes que adaptarlo a las condiciones en las que va a ser utilizado tu producto. Al final, yo creo que ese es, ese es el reto y lo más satisfactorio de poder realizar, de poder participar. Es que las modificaciones que tú realices en el proceso genere un producto que va a poder ser usado por el público que tú quieres que lo obtenga, ¿no? Que lo adquiera. Ok, perfecto. Eh, ¿Qué aptitudes tiene que tener alguien que quiere estudiar esta carrera? Tiene que ser una persona muy resiliente, porque la frustración creo que es una emoción que nos va a inundar en gran parte del día, mucho más que la parte en donde al fin se logra cerrar un proyecto, cerrar de pronto una simulación en el software de si la planta produce o no, si la planta es factible o no, los cálculos, los ensayos, los experimentos. Creo que al final del día es la resiliencia y tener una actitud de pro autodidacta, una persona que quiera saber más que lo que se le enseñó. De pronto tener aptitudes ya más técnicas, ¿no? Física, química, matemáticas, pero también un poquito de autoanalizarse. Es como que yo quiero ser ingeniero porque me veo a mí misma en una planta, ok, pero ¿cómo te va en química física? No me gusta la química, no me gusta la física. Ok, pero ¿por qué crees que no te gusta? Ah, no, lo que pasa es que este profesor tuve mala experiencia. Ok, entonces replantéate la autoenseñanza de la química. Mira videos en YouTube, de repente encuentras algún profesor que tenga esta dinámica autodidacta que llegue a ti. No solamente decir, ah, no, tú no tienes la aptitud para química, no te gusta la química, no puedes ser ingeniero, no. Entonces ahí sí, muchos profesores de pronto que tienen una formación un poco diferente en los primeros ciclos podrían impactarte de manera emocional que va a pesar mucho en las decisiones que tomes a lo largo de la carrera. Pero sí, inteligencia emocional, de preferencia que puedas tener o desarrollar habilidades matemática, química eh, y la resiliencia. Perfecto. Ya entramos a la parte final. Las palabras finales que quiere decirle a las personas que están viendo este video, alguna recomendación, alguna, no sé, algo motivacional tal vez. Bueno, va a depender mucho de la información que tengas para poder tomar la decisión, ¿no? Si bien puedes tener muchas aptitudes, como por ejemplo, a mí me gusta organizar, me gusta de pronto administrar, siempre he sido tesorera en el colegio de las actividades grupales y etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que voy a ser una buena administradora. Excelente, qué bueno que hayas llegado a esa conclusión, pero no te cierres a una sola posibilidad, sino que investigues qué otras opciones existen, porque a veces hay carreras que ni siquiera existen en el Perú, pero existen en el extranjero, y con las becas que incluyen absolutamente todo, pasaje de avión,
Seguro. Seguro médico, Alimentos. alojamiento, los alimentos. Entonces, no cerrarte a la posibilidad que, que te ofrece de pronto, esta universidad queda más cerca de mi casa. Ok, qué bueno, pero no te cierres a eso. Busca otras opciones y al final del día, si escogiste una carrera y resulta que al terminarla no te gustó cómo es el campo laboral en esa rama, es totalmente válido complementar con otros cursos y de pronto abrirte a una nueva rama de esa carrera que no existe en el país. Entonces, no tener miedo o no solamente encerrarse en una sola opción, sino abrirte a un mundo de posibilidades. Sí. Y no, dijiste una palabra, y no tener miedo de empezar de cero nuevamente, ¿no? Porque eso es Correcto. el día a día igual de todas las personas. Sí. Comenzar en un nuevo trabajo, otra nueva carrera, una nueva especialización. Todos comenzamos de cero casi todos los días, digamos, porque es un nuevo día. Qué bonito lo que dijiste, sí, es cierto. Gracias. Muchas gracias por la entrevista, Emily. Me gustó bastante. Creo que nos abriste un panorama que yo no sabía, por ejemplo, y creo que las personas que están viendo este video y están interesados en estudiar esa carrera también. Muchas gracias. ¿Así? Muchas gracias, Fiorella. Un saludo para ustedes. Adiós.